adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo Porque tú has vencido todo, Señor, porque eres un rey de victoria. Hoy le puedes declarar que Él es grande. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él, victorioso es el Señor, sobre todo a su nombre toda la gloria. Aleluya, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos.
Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad. En su presencia me puedo gozar. En su presencia puedo yo danzar. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Con júbilo cantaré, en su presencia me gozaré. Pues su palabra es poder y autoridad. Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón, hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón. Jesús vino
poderoso eres tú, Señor. Amada iglesia, te damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que el día de hoy estás aquí. Saluda a tu hermano que tienes a un lado, por favor, bendice su vida. Dile, hermano, qué bendición es tenerte en casa. Qué bendición es que vengas a la casa de papá, porque hoy el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene algo especial para tu vida. La palabra que se va a impartir el día de hoy, hermano, va a traer bendición a tu vida. Bendito tu nombre. Iglesia que nos visitas desde casa, que estás observando la transmisión, bendecimos tu vida, que Dios te guarde grandemente. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, y a todos aquellos que nos están observando, bendecimos a cada uno, que Dios los guarde siempre en el hueco de su mano. Amén, amén. Amada iglesia, ve tomando tu asiento, por favor, y con gozo y con alegría recibamos con una ofrenda de palmas la palabra de nuestro Dios. Dice la más fuerte, hermano. Recuerde que es para el Señor, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye, hermano, porque usted y yo venimos a alabar al Señor. ¿Cuántos creen que venimos a alabar al Señor? ¿O cuántos vinieron a alabar al Señor el día de ahora? Amén. Dile al que está a tu lado, venimos a alabar al Señor. Dile al que está a tu lado, venimos a adorar. Dile, porque Él es digno de alabanza. Él es digno de recibir gloria y honra, porque Él es nuestro Padre. Él te ama y te tiene con un propósito en esta casa. Tú estás aquí porque el Señor te ama, hermano. El Señor te ama. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Este tema se llama Edifica tu altar. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Tomen sus lugares. Tomen sus lugares. Tomen sus lugares, amados, por favor. Y vamos a la palabra, vamos a Job 1:5. El libro de Job 1:5. Por favor, tomen sus lugares, no se distraigan. Job 1:5. Y sucedió que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía ¿qué? Holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre, ¿verdad? Incline su rostro y hacemos oración. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por el amor, por la misericordia que nos tienes. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te pido que tomes tú, Señor, el control, Señor, de este ambiente, Señor, de esta atmósfera. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea hablando hoy en esta noche, Señor. No sea la palabra del hombre, sino sea tu poderosa y santa palabra la que nos edifique. Hoy venimos delante de ti, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Úsame, Padre bendito, y sea tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Job se levantaba muy de mañana, ¿verdad? Nuevamente hablamos del altar, seguimos hablando de los altares. Dice la bendita y poderosa palabra, ¿verdad? Y sucedía que cuando los días de banquetes habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, ¿verdad? Vemos a través de la escritura, hermanos, que sus hijos de Job hacían banquetes, que sus hijos de Job hacían fiestas, ¿verdad? Que sus hijos de Job, oiga, hermano, ¿verdad?, hacían este tipo de cosas. Y dice que cuando habían pasado los días, Job enviaba a buscarlos. Enviaba a buscarlos, decía Job, enviaba a buscarlos, ¿y qué? Y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado. Podemos ver aquí a través de la escritura, hermanos, que Job ofrecía holocaustos. Job levantaba un altar por sus hijos.
Dice que era por cada uno de ellos, los mandaba a traer porque él sabía que quizás, ¿verdad?, sus hijos habían pecado, que quizás sus hijos habían faltado al Señor. Dice, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Hacía Job siempre, así hacía Job siempre. Job era la cabeza, ¿verdad? Job era el padre de cada uno de ellos. Y aquí nos muestra la palabra que como padres nosotros tenemos la bendición, oiga, la bendición de poder bendecir a nuestros hijos. ¿Verdad? Soltar esa bendición sobre cada uno de nuestros hijos. Oiga, hermano, porque cuando tú y yo, hermano, levantamos este altar, ¿verdad?, estamos levantando la fuente, ¿verdad?, estamos levantando un cerco, una muralla de protección que Job tenía. Cuando tú y yo levantamos un altar, hermano, cuando tú y yo hacemos oración por nuestros hijos, ese cerco, esa muralla, ¿verdad?, protege a nuestra familia, protege a nuestros hijos, protege a nuestros bienes, así como lo hacía con Job hasta ese momento. Y el enemigo reconoce la protección, ¿verdad?, de Dios alrededor de Job. Porque podemos ver en Job capítulo 1 versículo 9, por favor, podemos ver cómo le dice, ¿verdad?, le dice que él está así porque él es el que los bendice. Dice, es que ellos, dice ellos, capítulo 1 versículo 9, por favor. Y esta es la bendición que provoca, hermano, cuando tú y yo levantamos. Dice, respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El 10, por favor. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Está reconociendo, dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, alrededor de su casa, alrededor de todo lo que tiene y por todos lados? Oiga, hermano, cuando tú y yo, hermano, levantamos un altar de oración, cuando tú y yo nos enfocamos, ¿verdad?, en buscar la presencia del Señor, este vallado, oiga, se levanta alrededor de nuestra casa, se levanta alrededor de quién, de nuestra familia. Dice, y de todo lo que tiene, dice, por todos lados. Por todos lados, ¿verdad? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Cuántos quieren esa bendición de Job? Yo quiero esa bendición. Yo quiero que mi familia sea protegida. Yo quiero que se levanten muros, que se levante, ¿verdad?, ese vallado, ese cerco alrededor de mi familia. Oye, hermano, porque cuando tú y yo ¿verdad?, nos preocupamos por levantar un altar, oiga, hermano, porque todos fallamos. Todos, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que Él los reunía y los santificaba y hacía sacrificios, se hacía un altar, hacía un holocausto, ¿verdad? Porque tal vez ellos lo hayan maldecido, ¿en qué? En su corazón. Porque Job sabía cómo andaban sus hijos. Job sabía, ¿verdad?, cuál era, ¿verdad?, la condición que ellos tenían. Y nosotros podemos bendecir a nuestra familia, nosotros podemos bendecir a nuestros hijos. Nosotros como cabezas, como padres de familia, oiga, tenemos la obligación, ¿verdad?, de levantar un altar en nuestra casa. Oigan, porque el Señor es tan bueno, el Señor, oiga, amado, la intención y el propósito del Señor es bendecirte. Dile al que está a tu lado, el propósito de Dios es bendecirte. Vamos al Salmo 34:7, por favor. Salmo 34:7. Y entonces, hermano, tú y yo debemos de saber bendecir a nuestros hijos. Tú y yo debemos de saber bendecir nuestra casa, de buscar ese cerco, de buscar esa protección. Y Job, oiga, lo hacía todos los días. Dice que él, dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de su casa y de todo lo que tiene? ¿Quién hace la valla? El Señor. Provocar que Dios, oiga, haga una valla a nuestra vida. Salmo, por favor, 34:7. Y debe de haber en cada uno de nosotros el temor, oiga, el temor a nuestro Señor. El ángel del Señor, ¿qué? Acampa alrededor de quién? De los que le temen y los rescata, ¿verdad?
no solamente acampa alrededor de los que temen, sino que también los rescata. Y los que le temen, hermano, son aquellos que levantan un altar. Los que temen al Señor son aquellos que se preocupan por hacer oración en su casa. Los que le temen al Señor, oiga hermano, son aquellos que están buscando su presencia. Los que le temen al Señor son aquellos que a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de los errores que tú y yo tengamos, a pesar de las fallas que tengamos, oiga, porque fallamos, oiga, porque pecamos, pero también llega ese temor a nuestra vida, oiga, por la falla que tú y yo tenemos. Y venimos al altar y pedimos perdón a Dios. Y está ese temor en nuestra vida. Y nosotros levantamos y podemos levantar un altar, oiga, donde quiera que estemos tú y yo. Podemos ofrecer un holocausto grato delante de la presencia de nuestro Señor, con el simple hecho de decirle al Señor: perdóname, perdóname Señor, porque te he fallado. Perdóname Señor, porque otra vez volví a caer. Perdóname Señor, porque otra vez, ¿verdad?, te volví a fallar. Oiga, porque cuando uno le falla al Señor, oiga, se siente uno mal. Uno sabe la condición que tiene. Y es una lucha constante entre el espíritu y entre la carne. Nosotros como hijos de Dios, como personas, oiga, que muchas veces hemos hecho un pacto. Oiga, y me llama la atención, oiga, estaba yo leyendo, buscando en la escritura, y yo leía en Génesis, ¿verdad? 28, 18, acerca de Jacob. Y yo podía ver, hermano, que Jacob era un hombre que siempre estaba persiguiendo la bendición. Era un hombre que siempre estaba buscando la bendición. Cuando llegó su hermano Esaú, ¿verdad?, y le pidió un plato de lentejas y le dijo: véndeme tu primogenitura. Yo puedo ver en este hombre, hermano, a través de la palabra, que él siempre andaba buscando, era un perseguidor, oiga, un perseguidor de la bendición. Aunque su nombre era usurpador, era tranza, pero yo puedo ver en Jacob, oiga, que era un hombre que siempre estaba persiguiendo la bendición. Era un hombre, oiga hermano, que se atrevió, oiga, a arrebatarle, ¿verdad?, la primogenitura a su hermano. Su hermano la menospreció y él dijo: véndemela, yo sí la quiero. Y engañó a su padre y obtuvo, ¿verdad?, esa bendición y se fue. Pero me llama la atención, hermano, en Génesis 28, 18, que dice: y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió, otra dice le echó aceite o la levantó por señal y derramó aceite por encima. El 19, por favor. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. El 20, por favor. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, un pacto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir. El que sigue, el 21, por favor. Y vuelvo sano y salvo a la casa de mis padres, entonces el Señor será mi Dios. Podemos ver aquí en la escritura, oiga hermano, unos versículos antes, ¿verdad?, que estaba Jacob, ¿verdad?, durmiendo y que tuvo un sueño y veía que descendían ángeles, que subían y que bajaba, ¿verdad? Entonces él se despierta, ¿verdad?, diciendo: realmente aquí está el Señor. Y dice la escritura que la piedra que él tenía como cabecera, ¿verdad?, la tomó y la levantó en señal, ¿verdad?, en señal, pueden ponerme el 18 otra vez, en señal de levantar un altar, de hacer algo por el Señor. Y decidió hacer votos, porque dice que también, y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y la derramó aceite por encima. Oye hermano, ¿qué necesitó Jacob para hacer un pacto? ¿Con qué lo hizo? Con lo que tenía en sus manos. Era una piedra lo que Jacob tenía. La pregunta es: ¿qué tienes tú el día de ahora para poder hacer un pacto con el Señor? Para poder levantar un altar. Porque dice que se levantó, ¿verdad?, y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la ungió
y derramó aceite, ¿verdad?, por encima y la erigió por señal. Hay veces, hermano, que nosotros estamos esperando, ¿verdad?, tener algo para poder ofrecérselo al Señor. Hay veces que estamos prometiéndole a nuestro Dios, ¿verdad?, que en cuanto nos vaya bien vamos a estar en la casa de Él, que no vamos a faltar. Estamos muchas veces deseando la bendición y prometiéndole al Señor cosas, oiga, que nosotros tal vez no cumplamos. Oiga, pero me llama la atención que lo que tenía Jacob era solamente una piedra. Era una piedra lo que tenía. ¿Y nosotros qué tenemos en nuestras manos? Si nos hemos preguntado, si te has preguntado, ¿qué tienes para poner por señal? Oye, hermano, a lo mejor tú traes problemas. A lo mejor tú puedes decir, es lo único que tengo. Pues ponlo como señal. A lo mejor tú tienes enfermedad. Puedes decirle al Señor, Señor, es lo único que tengo. Solo tengo problemas, tengo angustia, tengo miedo, Señor. Hoy lo levanto como señal. Hoy lo pongo delante de tu presencia. Porque podemos pactar con el Señor con lo que tú y yo tengamos. Con lo que tienes en este momento es con lo que puedes pactar con el Señor. ¿Qué es lo que tienes? Oye, hermano, porque yo veo en este hombre la bendición de estar persiguiendo siempre, ¿verdad? Siempre la bendición. Trabajó con un hombre, ¿verdad?, con el cual se hizo rico, le prometió que le iba a dar a la hija y no se la dio. Y aún aguantó, y sobre todo eso, ¿verdad?, el Señor lo enriqueció. Era un perseguidor de la bendición. ¿Qué perseguimos nosotros? Oiga, muchas veces porque dejamos de creer, dejamos de perseguir la bendición, porque creemos que no lo vamos a alcanzar, porque creemos que no lo vamos a lograr. Pero yo veo a través de la Escritura que el siguiente, por favor, fíjense el 19. Y a aquel lugar le puso el nombre de ¿qué? De Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. El 20, por favor. Dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, ¿verdad?, podríamos nosotros hacer un voto delante del Señor. Podríamos nosotros hacer un pacto y decirle, ¿verdad?, si Dios está conmigo y me guarda en este camino, en este diario vivir, en esta circunstancia difícil, en esta circunstancia adversa, en estos días en los cuales no puedo ver la luz del Señor, en estos días en los que se acaba una situación difícil y llega otra, en estos días en los que mi hogar, ¿verdad?, está pasando una situación difícil, en la que mis hijos, ¿verdad?, veo que están tomando un camino equivocado. En esta situación en la que veo que mi matrimonio está tambaleando, muchas veces por mi necedad, muchas veces por mi mal carácter, muchas veces por mi aspereza, muchas veces por mi falta de compromiso. Veo que mi ministerio, ¿verdad?, lo estoy haciendo a un lado. Pero si tú, Dios, estás conmigo y me guardas en este camino en que voy y me das alimento para comer y ropa para vestir. Oiga, el 21, por favor, ¿le podíamos declarar al Señor? Si tú vas conmigo, Señor, y vuelvo sano y salvo, ¿a casa de quién? De mi Padre. Entonces el Señor, ¿qué? Será mi Dios. Oiga, ¿tendrá algo de malo que nosotros le pidamos al Señor algo? Jacob aquí le estaba diciendo, si me acompañas, si me guardas, si me das de comer, si me das de vestir, yo pacto contigo si tú haces eso conmigo, con mi familia. Oigan, porque muchas veces no nos atrevemos a pedirle al Señor. Dice, y vuelvo sano, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos sane? Y salvo a casa de mi Padre. Entonces el Señor será mi Dios. El Señor será mi Dios. El que sigue, por favor. Y esta piedra que he puesto, ¿qué? Por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me des, ¿qué? Te daré el diezmo. Jacob lo estaba declarando.
¿Y le dio el Señor o no le dio? Por supuesto que le dio. La Escritura dice que lo bendijo en gran manera. Oye, hermano, pero nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos hace falta, ¿verdad?, ese compromiso. Y la forma en que puedo llamar yo la atención de Dios es a través de un altar. No hay pierde, oiga, cuando tú y yo empezamos a edificar o a hacer un altar y saber que el altar tiene poder, oiga, de atraer sobre de mi vida la bendición, oiga. ¿Cuántos quieren bendición? Yo quiero bendición a mi vida. Yo quiero bendición a mi casa. Yo quiero que mi familia sea bendecida. Yo quiero ser sano. Yo quiero ser salvo. Oye, hermano, y es a través, ¿verdad?, del altar que tiene poder atraer, oiga, atraer esa bendición a nuestra casa, a nuestra vida. Y el pacto tiene el poder, oiga, de favorecernos aunque las personas de nuestro alrededor estén en contra. Cuando tú pactas con el Señor, tiene el poder de favorecernos, oiga, aunque los otros no quieran. Pero tú estás pactando con el Dios Todopoderoso. Estás pactando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás pactando con el que todo lo puede. Estás pactando con el que vive, con el que reina por siempre y para siempre. Estás pactando con el que es el dueño, ¿verdad?, del oro y de la plata. La tierra y su plenitud y todo lo que está en ella es de nuestro Señor. Oye, estás pactando con el dueño de todo. ¿Qué importa, verdad?, los que no quieren que tú seas bendecido. ¿Y quién le enseñó a Jacob, verdad?, que tenía que hacer un altar? ¿Quién le dijo que él tenía que edificar un altar en ese momento? La revelación que tuvo a través del sueño. La presencia de Dios mismo fue la que lo orilló por la circunstancia difícil que él estaba viviendo. Dice, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Dice, en realidad el Señor está conmigo y no me he dado cuenta. Oye, hermano, porque muchas veces el Señor está contigo y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta que te ha rescatado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Tantas veces que te ha rescatado el Señor. Porque estás vivo, porque estás caminando, porque estás en la casa del Señor. ¿De cuántas el Señor no nos ha rescatado? Oiga. Y hermano, es una bendición, ¿verdad? Y un pacto, oiga, hermano, un pacto es el fruto de la fe que tú llevas por dentro. Es el fruto de lo que tú crees. Cuando tú tienes fe es porque tú crees. Y es cuando tú decides pactar con el Señor. ¿Cuántas veces le hemos pedido un trabajo a nuestro Señor? Oiga, pero le pedimos un buen trabajo, ¿sí o no? Le pedimos un buen negocio. Señor, dame un buen negocio y yo te voy a dar, dice aquí, dice que te daré ¿qué? El diezmo, ¿verdad? La 10ª parte. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha favorecido con eso? Y muchas veces no lo hemos hecho. Y Dios ha cumplido. ¿Dios cumple o no cumple, hermano? Dios cumple, oiga. Entonces, hermano, nuestra obediencia es el nivel más alto de adoración a Dios. ¿Queremos adorar al Señor? Obedezcámoslo. Nuestra obediencia es el nivel más alto de adoración al Señor. La obediencia que tú y yo le tengamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús Todopoderoso, al amado, al Cordero, es el nivel más alto, oiga, de adoración a nuestro Señor. Cuando el Señor te dice que hagas lo que quieras, lo que Él quiere que tú hagas, es el nivel más alto de adoración a nuestro Señor, oiga. Y me llama la atención este otro hombre, oiga, hermano, que también levantó un altar. Viene en Jueces 6:22. Jueces 6:22. Entonces, hermano, nosotros, ¿verdad?, debemos nosotros de siempre hacer un altar, ¿verdad?, reconociendo que la bendición, ¿verdad?, proviene de nuestro Dios. ¿Has recibido bendición de Dios? ¿Si te has dado cuenta que proviene de Él? ¿Si sabes que Dios te ha bendecido?
Por supuesto que sabemos que Dios nos ha bendecido. Sabemos de dónde proviene la bendición. Porque lo que tú y yo tenemos viene de parte de Dios. No es por nuestras fuerzas. Porque nosotros fallamos, hermano. Porque nosotros somos imperfectos. Porque nosotros, oiga, muchas veces dejamos de hacer lo correcto delante del Señor. Porque muchas veces le desobedecemos. Entonces, hermano, ese es el nivel más alto, la obediencia, oiga. Al ver Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. El siguiente. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. El 24. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta el día de ahora, ¿verdad? Cuando tenemos la bendición, ¿verdad?, de edificar un altar, regrésenme al 23, por favor. La bendición, ¿verdad?, o el beneficio que tú y yo tenemos, que el Señor nos hable y que nos diga: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Ese es uno de los beneficios, hermano, que nosotros como buscadores de la bendición del Señor, que nosotros como adoradores del Dios Todopoderoso, como adoradores, ¿verdad?, del que vive y del que reina por siempre y para siempre, oiga, obedezcamos al Señor y escuchemos y lo podamos ver cara a cara y que Él nos diga: la paz sea contigo, no morirás. Oiga, porque Gedeón tenía miedo, oiga. Gedeón tenía miedo por lo que estaba sucediendo. ¿Y cuántas veces, hermano, han llegado esos temores a nuestra vida, esos miedos, esas angustias? Han llegado a nuestra vida. Porque muchas veces se apodera de nosotros ese temor. Oiga, hermano, hasta de luchar, ¿verdad?, por los nuestros. Oiga, hasta de luchar por uno mismo, por nosotros mismos, por nuestra salvación. Llega el temor de que ya no queremos emprender. Llega el temor de que ya no queremos avanzar, porque hay miedo, ¿verdad?, de que vuelvamos a fracasar, de que vuelvamos a caer. Pero oiga, hermano, cuando edifiquemos un altar en obediencia al Señor, que el Señor te diga: la paz sea contigo, no temas, no vas a morir. Ten paz en lo que estás haciendo. Ten paz en lo que el Señor te está dando. Ten paz en lo que estás trabajando. Ten paz. No vas a perecer. No vas a perecer. El Señor, oiga, el Señor está contigo. El Señor se levanta como poderoso gigante para defender tu causa. El Señor se levanta como poderoso gigante para dar la cara por ti. El Señor se levanta como poderoso gigante para estar como escudo delante, ¿verdad?, y detrás de ti. Hay un cerco que Jehová pone alrededor tuyo, alrededor mío. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que el Señor es nuestro Dios. Reconocer que Jehová es el que nos bendice, que Jesús es el que derrama bendición hasta que sobra y abunda en nuestra vida. Es lo que tenemos que reconocer. Y siempre hacemos altares, ¿verdad?, cuando reconocemos la bendición de Dios. Cuando tú estás reconociendo la bendición, ahí estás haciendo un altar. Le estás adorando al Señor. Le estás diciendo: Señor, es por ti, no es por mí. Oiga, porque tú y yo, ¿verdad?, venimos a exaltar el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor tiene que ser puesto en alto. Porque el Señor, ¿verdad?, tiene que brillar en su máximo esplendor. Porque es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso, oiga. Entonces, hermano, este hombre, hermano, tenía miedo. Oiga, ¿quién no va a tener miedo cuando el ángel del Señor se presente, ¿verdad?, delante de ti y puedas decir: ay de mí, que el Señor está aquí? Y el Señor tiene que hablar a tu vida y tiene que decir: la paz está contigo, no vas a morir, vas a vivir. Hermano, porque si Él vive, nosotros vivimos. Porque Él vive,
tú y yo estamos vivos. Y la vida que Él tiene es una vida eterna, oiga, y es la que te quiere dar a ti y a mí, una vida eterna, una salvación eterna, oiga. Él quiere que tú y yo estemos con Él. Entonces, hermano, esa es la bendición que tú y yo debemos de estar buscando, estar, ¿verdad?, intentando, estar insistiendo en estar edificando un altar. Ahí en tu trabajo, ahí donde vas avanzando, ahí en tu negocio, ahí en tu hogar, donde tú estés, adora al Señor. Entrégale lo que eres. Edifica un altar. Oiga, porque Jacob no necesitó más que una sola piedra para edificar un altar. Y hay veces que nosotros ponemos pretextos. Cuando yo tenga, voy a ir a la casa de Dios. Cuando yo tenga, me voy a desprender. No. Solamente haciendo alusión de lo que nuestro pastor estaba predicando el domingo. ¿Qué es lo que tienes en este momento? Eso entrégaselo al Señor y edifica un altar. Y Él lo va a transformar en bendición. Porque el Señor es el único que puede transformar, ¿verdad?, tu dolor en gozo, en alegría. Él puede transformar tu enfermedad en salud, ¿verdad? Tu tristeza la puede transformar. Él transforma la pobreza ¿en qué? En riqueza. Pero entregársela a nuestro Señor. Me llama también la atención 2 de Samuel, por favor, 24, capítulo 24, versículo 25, ¿verdad? Y habla aquí también el rey David, otro hombre que edificó altar. Hombres que edificaron altar para el Señor. Hombres que a través de las fallas que ellos tuvieron, ¿verdad?, del pecado que ellos habían cometido, oiga, ¿verdad?, reconocieron que habían fallado delante del Señor. Tuvieron el valor de darle la cara al Dios Todopoderoso y decirle: Señor, aquí estoy. Edifico un altar pidiéndote perdón. Y ahí edificó David, ¿qué? Un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó las súplicas por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Versículos antes podemos ver que el rey David había pecado haciendo un censo que Dios no le había autorizado, ¿verdad? Y vino una plaga, pero David, para poder detener esa plaga, oiga, edificó un altar al Señor y ofreció ¿qué? Sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios estamos haciendo tú y yo, verdad?, en nuestra vida o por nuestros hijos o por nuestra casa. ¿Qué tipo de sacrificio estás haciendo? Oiga, porque el sacrificio que el rey David estaba haciendo, el holocausto, ¿verdad?, y ofrendas de paz, era por el pueblo. Era para que se terminara, ¿verdad?, la plaga que había sido, ¿verdad?, puesta a causa de ¿qué? De su pecado. ¿A causa de qué? De su desobediencia. Oye, hermano, tú y yo tenemos, ¿verdad?, el beneficio de que si edificamos un altar tenemos el poder de parar esas plagas. Porque ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Pero me llama la atención que este hombre, hermano, sabiendo y reconociendo las fallas que él había tenido, dice que edificó un altar. Lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano, es ir y edificar un altar y pedirle al Dios Todopoderoso, ofrecerle holocaustos, ofrecerle ofrendas de paz al Señor, ¿verdad?, para que escuche. También le tenemos que suplicar. Escuchó la súplica, ¿verdad?, por la tierra y la plaga fue detenida. ¿Por qué estamos suplicando tú y yo? ¿Por nuestra tierra? ¿Por nuestra casa? ¿Por nuestra comunidad? Oiga, la situación afuera está tremenda, está muy difícil. En la mañana escuchaba yo en la radio acerca de unos jóvenes que fueron desaparecidos, jóvenes de 14, 15 años, y sentí dolor en mi corazón. Sentí dolor porque soy padre. A lo mejor no eran nuestros hijos, pero poniéndose en el lugar de los padres de ellos, que fuese tu hijo. Pero oye, hermano, como iglesia, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos doblando rodilla por la juventud que se está perdiendo? ¿O somos indiferentes al dolor de los demás? Hacemos holocaustos, ¿verdad?
hacemos ofrendas. ¿Qué ofrecemos al Señor para que tenga misericordia de estos jóvenes? Para que tenga misericordia de aquel que está padeciendo. ¿Qué holocausto hacemos tú y yo? ¿Qué altar levantamos? Porque es bien bonito levantar un altar personal para mi beneficio, para el beneficio de mi familia, para el beneficio de mis hijos, para que yo pueda ser prosperado, para que yo pueda ser bendecido. Y nuevamente se toca ese tema, y el altar pones la causa de los demás, del que está a tu lado, del que está dolido, porque no sentimos muchas veces ese dolor. Y me dolía y decía: ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Estoy dormido? ¿Estoy enfrascado en mi trabajo? ¿Estoy comportándome egoístamente porque solamente pienso en mí? Porque yo sí voy a la iglesia, mi familia está aquí, pero ¿qué hay con el que está fuera de la cobertura de papá? ¿Y tú crees que papá no lo ama? También vale el precio que pagó por ti. La sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario iba también incluido en ese precio, en esa vida, en esa alma de esa persona que está padeciendo. Hay cosas, hermano, que nosotros no podemos evitar, pero hay cosas y hay casos que nosotros se los podemos presentar al Rey de Reyes. Hay súplicas, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer por la tierra, por la causa, por la plaga, que se detenga. Y edificar un altar, oiga, hermano, no solamente es el personal, sino es darse por los demás. Y muchas veces nos comportamos, perdón lo que le diga esto, o lo hago personal, me comporto egoístamente, porque sabemos que está sufriendo, sabemos que está padeciendo, y muchas veces nos convertimos hasta en jueces. Es que él se lo buscó, pues es que ellos sabrán cómo andan. Sí, pero la obligación mía, ¿verdad?, como sirviente del Señor, como criado del Señor, como esclavo, es pedir misericordia por ellos, es ponerlo en mi altar. Porque el dolor, oiga, hermano, se apodera de cada uno de nosotros. ¿Cuántos han estado enfermos hoy? ¿Sí saben lo que es enfermedad? ¿Saben lo que es dolor? ¿Lo que es angustia? ¿Cuántos han sentido el rechazo? El sentirse rechazado. ¿Cuántos han sido lastimados en su corazón? ¿Cuántos han sido maltratados, abusados? A lo mejor muchos de los que estamos aquí no, pero de cierta forma experimentamos, ¿verdad?, algo que nos duele muy adentro de nosotros. Pero el Señor, hermano, es especialista en sanar corazones. El Señor toca ese corazón, toca lo más profundo que hay en tu ser, tu alma, tu espíritu, porque Él te sigue amando. La opinión de mi Señor no ha cambiado. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de variación, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. También el perdido vale lo mismo que valemos tú y yo. Nosotros valemos porque el Señor es el que nos hace valer. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha levantado y ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado un lugar de privilegio. Y muchas veces hemos dejado de hacer lo que nos corresponde para traer también las almas que están perdidas. Pagó el mismo precio por ellos que por nosotros. Y si tú y yo no presentamos esos casos en nuestro altar, ¿quién los va a presentar? ¿Quién lo va a hacer? Me llama la atención, ¿verdad?, que David edificó un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida. Oiga, estaba muriendo gente inocente a causa de David, a causa de su desobediencia, a causa de su pecado. Oiga, pero tuvo el valor de ir y dar la cara, de suplicarle al Señor, suplicarle, oiga, porque el Señor escucha las súplicas, el Señor escucha las oraciones. Por eso se hacen las vigilias de oración
Hoy hay vigilia de oración. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Tenemos que dar ese extra, dar esa milla extra, dar algo más de lo que el Señor nos pide a ti y a mí. Porque ¿qué es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros? ¿Sí sabes lo que el Señor está pidiendo de ti? ¿Sí sabemos lo que está pidiendo de nosotros? ¿Sí sabemos qué le tenemos que dar al Señor? ¿Qué le debemos de dar al Señor? Oiga, ¿y qué le queremos dar al Señor? ¿O qué le estamos ofreciendo en este momento? A lo mejor tú te podrás decir: no tengo nada. No tengo nada. ¿Y tú crees que el Señor no lo sabe? A lo mejor hasta Él permitió que estés en esta situación para que de la nada edifiques un altar, para que de la nada permitas que el Señor te levante con su amor y con su misericordia, para que de la nada se glorifique el Señor en esa pobreza, en eso que tú no tienes, pero que el Señor ya tiene para ti. A lo mejor en este momento tú puedes decir: yo no tengo nada, pero el Señor sí tiene algo preparado para ti. Entrégaselo, entrégale esa piedra. El Señor: solamente traigo esta piedra, traigo esta amargura que vengo cargando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, no he podido con ella. Te la entrego y edifico un altar, Señor. Si vas conmigo, si me das alimento, si me das vestido, si vuelvo a casa sano y salvo, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des yo te voy a dar el diezmo. ¿Le habían enseñado a Jacob que tenía que hacerlo? No le habían enseñado. Mas sin en cambio, ¿qué fue lo que lo orilló a hacer eso? Las circunstancias, la persecución, el dolor, la necesidad. Oiga, porque la necesidad nos hace buscar al Señor, pero verdaderamente, sinceramente. Yo soy un necesitado del Señor, y día tras día necesito de mi Señor. Y las circunstancias, ¿verdad?, que se presentan a lo largo de nuestra vida nos hacen, ¿verdad?, que busquemos al Señor verdaderamente. Entonces el enemigo reconoce la protección de Dios alrededor también de Job. Y qué lindo es, hermano, que tú y yo estemos protegidos por el Dios Todopoderoso. Tener el temor del Señor para que podamos levantar un altar. ¿Cuántos quieren estar bien en su casa, en su vida? Yo quiero estar bien. Yo quiero vivir bien. Anhelo servirle al Señor. Porque en medio de nuestros defectos, en medio de mis fallas, el Señor nos usa. El Señor nos levanta. El Señor pone en tu corazón hacer algo por el que está a tu lado. Porque es el Señor, hermano. ¿Quién más que el Señor? ¿Quién lo podría hacer más que el Señor? Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, dejamos de hacer ciertas cosas. Dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar los años, pensando que el día de mañana, ¿verdad?, vamos a tener la misma oportunidad que tuvimos, y en Cristo Jesús aún mejores oportunidades vamos a tener. Pero nuestra fe debe de estar bien cimentada, oiga, porque el pacto es el fruto de la fe que tú llevas por dentro, la interna, lo que tú crees, lo que muchas veces tú no se lo dices a alguien. Tu fe interna, lo que traes aquí, a lo mejor no declaras tengo fe, pero en tu interior dices tengo fe y pacto contigo. ¿Cuántos han hecho pacto con el Señor? Me llama la atención que Jacob hizo voto por lo que vio, por lo que el Señor se le reveló en esa situación difícil. Y oye, hermano, porque el ser perseguido, hermano, es una angustia tremenda. No sé cuántos aquí han, ¿verdad?, experimentado la persecución. El ser, ¿verdad?, una persona que esté en constante peligro, en constantes problemas, es una angustia, es un temor, es un miedo que te desespera, oiga. Pero pues tiene que venir el Señor a revelarse a tu vida y a mi vida. El Señor viene y te rescata. El Señor viene y te da paz. El Señor viene y te da la oportunidad.
Porque estamos aquí, hermano, no por casualidad. A lo mejor tú eres congregante de esta iglesia y a lo mejor alguien allí en las redes sociales nos está viendo y has sentido ese miedo, has sentido esa angustia y ha escuchado tal vez la palabra, o hay alguien que a lo mejor no la ha escuchado. Pero en esta noche, como iglesia de Cristo, le podemos decir que el Señor le ama y que el Señor es fiel y que el Señor va a levantar su cabeza, así como levantó, ¿verdad?, la cabeza de los que estamos aquí. Que el Señor también le va a favorecer, porque a lo mejor ahorita estamos aquí presentes y escuchando, pero hay gente que está por medio de ese dispositivo, por medio de las redes sociales, y está esperando una palabra de bendición. Y le podemos decir desde esta iglesia, ¿verdad?, que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que Dios les prospere en todo lo que emprendan y en todo lo que hagan. Que el cerco, ¿verdad?, que tenía Job a través del altar que él formó, también lo tengan ellos en su hogar, en su casa. A lo mejor es una persona que empieza a conocer de la palabra o que no conoce la palabra, y que al escuchar el nombre de Jesús su corazón se quebranta y decide entregarle su vida a Cristo, así como lo decidimos tú y yo un día. A lo mejor la necesidad, ¿verdad?, que ellos tienen también los orilla, ¿verdad?, hacer un altar como lo hicimos tú y yo algún día, y que muchas veces descuidamos, muchas veces dejamos de echarle la leña, de buscar la presencia de Dios día tras día. Job los mandaba a traer todas las mañanas y uno por uno hacía sus holocaustos, de uno por uno los mandaba a llamar. Y yo hacía holocaustos, levantaba un altar, hacía sacrificios, pidiéndole perdón a Dios por sus hijos. Una buena cabeza, un buen padre, un buen varón, tanto que hasta el Señor lo presumía. ¿Ya viste a mi siervo Job? Íntegro, ¿ya lo viste? Bendecía a sus hijos, daba la cara por sus hijos, pedía perdón por sus hijos. Oye, hermano, sabemos muchas veces que nuestros hijos como jóvenes fallan. Tengo hijo y sabemos que en la juventud hay rebeldía, sabemos que en la juventud hay fallas, pero tú y yo tenemos el beneficio que en un altar, ¿verdad?, que está escrito aquí en la palabra, podemos pedirle perdón a Dios por ellos, podemos darle la cara por ellos. Perdónalo, Señor. Y es alcanzado tal vez no por las súplicas de Él, sino por las súplicas tuyas, por el altar que tú formaste, por el altar que tú levantaste. Imagínate qué hermoso que le puedas dar la cara a Dios por tus hijos. Perdónalo, Señor. Ten misericordia de él, ten misericordia de ella. Su inexperiencia, Señor, su falta de compromiso, Señor. A lo mejor yo le inculqué costumbres que no tenía que haberle inculcado. A lo mejor yo le metí tradiciones. Oiga, a lo mejor yo lo maltraté, a lo mejor yo lo lastimé. Yo formé su carácter. A lo mejor el responsable como padre soy yo y no él. Pero tenemos la bendición que a través de un altar podamos darle la cara a Dios y pedirle perdón por nuestros hijos. El Señor va a escuchar tu súplica, va a sanar tu tierra, va a sanar tu simiente, va a quitar esa plaga de tu casa, esa plaga de tu vida, por la súplica que tú hagas a través de lo que deposites tú en un altar del Señor. Y es bonito, hermano, que nosotros podamos saber que hay oportunidad en Cristo Jesús. Es bonito saber que el Señor tiene un plan a tu vida. Es bonito saber que el Señor te va a bendecir y que tus ojos van a ver esa bendición. Pedile al Señor: Señor, que mis ojos puedan ver la bendición que tú tienes. Oiga, pero a ti y a mí nos toca estar declarándola. A ti y a mí nos toca estarla pidiendo, estar en constante comunión con el Señor, estar echándole leña a ese altar, hacer un pacto. Oye, hermano, porque un pacto, hermano, muchas veces nosotros lo hacemos y muchas veces no cumplimos. Pero el pacto que Dios hace contigo
el Señor lo cumple. Porque como hombres tendemos a fallar. Dice la Escritura, ¿verdad?, que si nosotros le ofrecemos algo al Señor, si pactamos algo con el Señor, no tardemos en ¿qué? En cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no, juicio compramos en contra nuestra. ¿Qué le has prometido al Señor y no le has cumplido? ¿Qué le he prometido yo al Señor y no le he cumplido? Oiga, porque muchas veces cuando nos llenamos de emoción, cuando estamos bien, le prometemos cosas al Señor. Y muchas veces, no porque no querramos, muchas veces se nos olvida. Se nos olvida. Y el Señor nos tiene que recordar. Pero muchas veces es a través de una tribulación, hermano. Muchas veces es a través de un problema. Es a través de una situación difícil. Y el Señor te recuerda: no has cumplido lo que tú me has dicho. Y es tremendo, hermano, que nosotros dejemos que ese altar, hermano, deje de avivarse, que ese altar deje de encenderse. Porque nosotros somos responsables de nuestro altar, de nuestra casa. Queremos que el altar se avive. ¿Cuántos quieren que el altar se avive? Debemos de buscar la presencia del Señor. Debemos de estar en constante comunión con Él. Job hacía esto, hermano, diariamente. Y muchos pueden decir: es que Job tenía todo, porque dice que tenía, hay una lista de 3,000 camellas, 2,000 no sé qué, tenía sirvientes, tenía casas, era patriarca. Y dices, pues Job no tenía necesidad de nada. A lo mejor él tenía el tiempo de hacer ese tipo de holocaustos. Puede uno decir, a lo mejor él tiene ese tiempo de hacer los sacrificios, pero yo, que tengo que trabajar, que tengo que buscar el pan de cada día, que tengo que sustentar a mi familia. Pero ¿qué tipo de sacrificios puedo hacer? ¿Qué tipo de holocausto doy yo? Puede ser la obediencia. ¿Qué otro tipo de sacrificio puedes hacer? En tu carácter, en el vocabulario que muchas veces tenemos. ¿Qué tipo de sacrificio nosotros podemos hacer? No es necesario, oiga, que lo hagamos como Job. Tú sabes qué es lo que te está a ti, ¿verdad?, ahí estorbando para poder recibir la bendición. Eso solamente tú lo sabes. ¿En qué te sacrificas? ¿Qué tipo de holocausto haces para el Señor? Oiga, porque nuestros hijos necesitan la bendición. Nuestros hijos necesitan que tú y yo declaremos en ellos esa bendición, así como lo hacía Job. Ten misericordia. Y ya más adelante podemos ver la historia, ¿verdad?, que perecen todos. Pero en ese momento él tenía la protección del Señor. No sé si lo dejó de hacer, no sé yo qué pasaría, pero nuestros hijos pueden ser bendecidos a través de lo que tú y yo le supliquemos al Señor que lo hagamos. Yo he visto la mano del Señor en la vida de mis hijos. He visto la mano de Dios, ¿verdad?, en la vida de mi esposa, en mi vida propia. He visto la mano del Señor. Nos ha bendecido, nos ha dado el Señor. Y yo creo que hasta de más. Y la bendición esta es, hermano, que nosotros podamos tener, ¿verdad?, ese nivel de obediencia, ¿verdad?, que es el nivel más alto de adoración a Dios. La obediencia, hermano, que tú y yo tengamos al Señor es el nivel más alto de adoración. Porque dice la palabra, ¿verdad? Obediencia quiero, estoy hastiado de tanto sacrificio. Obediencia quiero. Que obedezcamos, que ese sacrificio que tú y yo hagamos sea la obediencia a Dios. Y cuesta trabajo, cuesta obedecer al Señor, hermano. Y siempre que nosotros hagamos un altar, reconozcamos que la bendición proviene del Señor. Job no tenía nada, hermano. Jacob no tenía nada. Job sí tenía. Era patriarca, era rico, Job. Pero Jacob no tenía nada. Solamente tenía una piedra. Solamente tenía una piedra. La ungió, la levantó por señal
y pactó con el Señor. ¿Necesitó de más? La pregunta es, ¿qué tienes tú ahorita? Lo que tú tengas, puedes venir aquí al altar y entregárselo al Señor. ¿Tienes angustia? Ven y entrégaselo al Señor. ¿Tienes un diagnóstico adverso de enfermedad? Puedes venir y ponérselo al Señor aquí. ¿Tienes miedo? ¿Qué tienes? ¿Pobreza? ¿Qué es lo que tienes? ¿Temor? ¿Angustia? ¿Qué es lo que tienes? Levántalo y dile al Señor, declara lo que Jacob declaró: si tú vas conmigo en mi camino, si tú me alimentas, si tú me vistes, Señor, y regreso sano y salvo a casa de mi Padre, tú serás mi Dios, y de todo lo que me des te voy a dar el diezmo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Problemas? ¿Tienes luchas? ¿Qué es lo que tienes? Jacob solamente tenía una piedra en ese momento. ¿Y fue bendecido o no fue bendecido? La Escritura dice que fue muy bendecido, que cuando regresó a la casa de su padre regresó rico. Regresó, ¿por qué? Por el pacto que hizo con el Señor. Y una sola piedra necesitó, nada más lo que tenía al momento. No dio más de lo que no tenía. No prometió porque no tenía nada. Era una piedra que él había usado por olmada, una piedra que encontró ahí. Oiga, pero la intención de Jacob era tener esa comunión con el Señor. La intención de Jacob era buscar la presencia de Dios, porque Jacob era un perseguidor de la bendición. Era una persona que siempre estaba buscando la bendición de Dios, que le pidió a su hermano que le vendiera su primogenitura, que fue capaz, oiga, de disfrazarse, de ponerse bello, oiga, de ponerse para poder desprender también la bendición, oiga, de ser un tranza, de ser un usurpador. Tuvo que salir huyendo. ¿Esa era bendición, el salir huyendo? Pero era una persona que estaba persiguiendo la bendición. ¿Qué perseguimos tú y yo en esta noche? Porque pueden venirse situaciones difíciles, pero ¿estás persiguiendo la bendición realmente? La gente te puede decir muchas cosas, pero ¿qué persigues en el Señor? ¿Lo quieres obtener? Da lo que tienes. Y no te estoy hablando de dinero, es lo que tú tengas en tu altar, en tu interior. ¿Quieres formar un altar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en este momento? Puede sonar de alguna forma, ¿verdad?, contrario, decir, pues como que con una piedra. Era lo que él tenía, y Dios lo menospreció. Dios le rechazó la piedra que él le había puesto como señal. Era algo que él traía, era un altar que estaba formando, era la promesa que le estaba haciendo al Señor, era la bendición que él estaba persiguiendo. Oiga, y en ese momento, cuando él no tenía nada, en el momento en el que tú no tienes nada y colocas esa piedra y la levantas como señal, es cuando el Señor te va a empezar a bendecir, cuando el Señor va a empezar a obrar a tu vida y te va a empezar a dar lo que tú no te imaginas. Pero Él quiere que tú te desprendas de lo que traes, de lo que tú traes, costumbres, tradiciones, amargura. Yo no sé qué es lo que tú traes interiormente. Yo no sé qué es lo que tú traes, pero puedes pasar al altar y entregárselo al Señor sin temor, sin miedo. Se lo estás ofreciendo al Señor. No necesitas declarárselo a nadie, solamente al Señor. Traes ese miedo, traes esa lucha. ¿Qué es lo que traes? Amén. Y lo que traes, entrégaselo al Señor y empieza a edificar un altar para que puedas desprender la bendición del Señor. Sé un Jacob, sé un perseguidor de la bendición.
una persona que persiga la bendición constantemente. Dice la Escritura que él hasta peleó, ¿Qué le dijo al ángel? No te dejaré de ir, ¿hasta qué? Hasta que me bendigas. Le dislocó la cadera, ¿no? Dice que le dislocó imagínate el nivel, oiga, o sea, el nivel de Jacob aferrarse a la bendición. O sea, imagínense, ¿verdad? Cómo Jacob se aferraba y decía, no te voy a dejar ir. Que nosotros también nos aferremos, y si vemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está hablando a nuestra vida, que le digamos al Señor, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Me aferro a tu altar, me aferro a tu presencia, me aferro a tu casa, y de aquí no te vas hasta que yo desprenda bendición de parte tuya, Señor. O sea, lo que hizo este hombre, oiga, hermano, a mí me impresiona, a mí me impacta. Y eso que era un usurpador, que ese era su nombre. ¿Ustedes creen que a él le importaba? ¿Le importaba lo que Dios pensaba de él? No le importaba. Al mismo ángel se le aferró a detenerlo para que esa bendición llegara a su vida. ¿A qué nos aferramos tú y yo, hermano? No dejarlo ir, no lo dejes ir. No lo dejes ir hasta que te bendiga. No lo dejes ir hasta que te bendiga. Aférrate. Aférrate a su presencia. Aférrate a la bendición. Es un perseguidor, una perseguidora de la bendición del Señor. La insistencia, ¿verdad?, es la que te va a dar la victoria. Por la misericordia del Señor vas a ser bendecido. Va a ser bendecida tu casa. Van a ser bendecidos tus hijos. Van a ser bendecidas tus generaciones. Solamente aférrate a la bendición. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Y si usted trae algo que tiene que darle al Señor y quiere pasar al altar, puede pasar. Si usted trae algo, a lo mejor es esa piedra, no sé cuál sea su piedra, y puede empezar a edificar en este momento el altar. Tal vez, no sé, el Señor me hace sentir algún diagnóstico adverso. Llevo semanas pensando esto, que hay diagnósticos contrarios. Pero déjame decirte que el que tiene la última palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame decirte que en este momento el Señor te está dando la oportunidad y está derramando en ti esa misericordia para que tú la pongas, ¿verdad?, y la levantes como señal. Y tú hagas esta declaración, tú hagas este voto, tú hagas este pacto, y que le digas tú al Señor: si vas en el camino que voy, si me das alimento, si me das vestimento, si regreso sano y salvo a casa, tú serás mi Dios. Y si me bendices de todo lo que me bendigas, yo te voy a dar el diezmo. Que hagas un voto en tu corazón y pongas esa piedra para que puedas edificar el altar. No necesitas más, el Señor no te está pidiendo más, sino que le entregues lo que tú traes. Puede ser la amargura, puede ser el dolor, puede ser el miedo. ¿Qué es lo que traes? Entrégaselo al Señor. Job ofrecía sacrificios todas las mañanas y le daba la cara al Señor por sus hijos. Porque tal vez nuestros hijos fallan sin que nosotros lo sepamos. Tal vez nuestros hijos han maldecido al Señor en su corazón. Pero no está de más que tú y yo edifiquemos ese altar y le pidamos perdón al Señor. Que sepamos tú y yo, como cabeza, como varón, como mujer de Dios, que le digamos al Señor: mi mano está levantada, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Hoy levanto esta piedra como señal, porque quiero desprender la bendición
que también Jacob desprendió de ti. Porque tú eres un Dios que bendice, tú eres un Dios que derrama misericordia. Y sé que el caso de todos los que estamos aquí en el altar, de los que están poniendo esa piedra allí en su lugar, inclusive allí en las redes sociales donde nos están viendo, que están poniendo esa piedra, sé que tú no los vas a dejar avergonzados, Señor. Porque tú no dejas avergonzados al que tiene fe, al que cree en ti, Señor. Tú no dejas avergonzado a tus hijos, Señor. A lo mejor es esa piedra que por mucho tiempo no la he querido soltar, no la he querido dar. A lo mejor tengo que llegar a casa y pedirle perdón a mis hijos, porque por causa mía son así. A lo mejor tengo que llegar a casa y pedirle perdón a papá, a mamá. A lo mejor tengo que llegar a casa y ponerme a cuentas con mis hermanos, con mis vecinos. A lo mejor tengo que sacar esa indiferencia, ese rencor, ese odio que no me deja avanzar. Y que he querido edificar ese altar. Pero Job ofrecía holocaustos por sus hijos. La súplica que tú le hagas al Señor por tu tierra, por tu simiente, va a tener un resultado a tu vida. La súplica que tú le hagas al Señor va a ser escuchada. Porque a lo mejor has luchado más de una década. A lo mejor has luchado tantos años y siempre has hecho esa petición. Lo has puesto delante del Señor. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Él no te va a dejar avergonzado. Él no te va a dejar avergonzado. Él va a cumplir los anhelos que hay en tu corazón, tus sueños. Él no te va a dejar avergonzado. Él no te va a dejar avergonzado. Solamente aférrate a la bendición. Sé una perseguidora de la bendición. Recibe de Dios, 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 recibe, solamente aférrate. Es un poco más, solamente un poco más. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe y se sana en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Solamente dile al Señor: tengo esta piedra, es lo único que tengo, Señor. Es lo único que tengo, Señor. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Tómame, Señor. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. No por tus fuerzas, por las fuerzas del Espíritu Santo del Señor, por el poder del amor que el Señor te tiene. Porque Él no ha cambiado de parecer contigo. Que sigue amando desde el primer día que te conoció. Que sigue amando así como el primer día. Recibe de Dios.
solo por el poder de tu amor, Señor. Hoy declaramos que nos levantamos, Señor, por esa nueva gracia que has puesto en nosotros, mi Dios. Seguiremos reconstruyendo nuestro altar, Señor, reconstruyendo cada parte de nuestro ser, Señor. Así como el barro, mi Dios, síguenos moldeando, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy en esta hora, Señor, también disponemos en nuestro corazón levantarte una ofrenda, Señor. Ya lo hicimos con una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración. Hoy queremos hacerlo monetariamente, Señor, levantando aquel diezmo, aquella moneda, aquella billete, aquella promesa, primicia. Aquello, Señor, de lo que tú nos has bendecido económicamente, mi Dios. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, poniendo en nuestra mano, mi Dios, una pequeña semilla de lo mucho que tú nos das. Te pedimos que la bendigas, Señor, que seas tú multiplicándola y haciéndola rendir, Señor, en cada necesidad. Que el hermano o la hermana que no tenga el día de hoy que ofrendar, Señor, o que probablemente esté pasando por falta de economía, Señor, hoy queremos romper esas cadenas, Señor, de esclavitud. Queremos romper todo yugo, Señor, que ha venido a atar la bendición en tu pueblo. Todo aquello, Señor, que no deja fluir la economía, mi Dios, queremos que sea cancelado en el nombre de Jesús. Hoy proféticamente, si tú no tienes una moneda que dar, de todas maneras levanta tu mano. Dile: Señor, hoy yo desato bendición sobre mi vida. Esa bendición económica, Señor, que tú has prometido para mí, porque tú has declarado que abrirás las compuertas de los cielos, Señor, y vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Hoy declaramos, Señor, que tus promesas son cumplidas en nuestra vida, mi Dios, y que lo que hoy depositamos, Señor, por mínimo que sea, lo estamos depositando con esa fe, Señor, que sobrepasa el entendimiento. Esa fe, Señor, que nos hará crecer cada día más y más, pero creer solamente en ti. Que nuestra fe esté cimentada solamente en ti, mi Dios. Creer que tú nos vas a proveer, que tú nos vas a dar, que tú vas a dejar que la bendición fluya sobre nuestra vida, mi Dios. Hoy bendecimos cada mano levantada, Señor, cada trabajo, cada economía de tu pueblo. Sigue bendiciendo sobre abundancia, aún al 100 por 1, Señor. Bendecimos tu nombre todopoderoso. Eres el Rey de reyes y Señor de señores, y damos gloria, Padre, porque solo tú la mereces. Amén, amén, amén. Amada iglesia, ve depositando por favor tu ofrenda, y en lo que tú vas depositando tu ofrenda, revelas hoy tu rostro a mí, me llevas más profundo en ti, voy un paso más cerca, 1000 pasos más cerca.